¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del documento jurídico. Subtemas. Subtema uno: Definición y objetivos lingüísticos. Subtema 2: Característica del documento jurídico. Definición y objetivos lingüísticos del documento jurídico. Es aquel documento objetivo en cuyo contenido se presenta determinado elemento útil para esclarecer un hecho o acto y que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley para producir efectos jurídicos. La diferencia entre ambos radica en la voluntad. Mientras que el hecho jurídico es algo involuntario, el acto jurídico es algo voluntario, pero los dos producen consecuencias jurídicas. Ejemplo de hechos. Tenemos el hecho natural, que no depende del ser humano. Ejemplo, un terremoto que destruye una casa. No depende del ser humano, pero genera obligación del seguro de pagar. Ahora, un hecho de hombre, una acción o omisión humana que genera efectos legales aunque la persona no la busque. Ejemplo, un accidente de tránsito genera responsabilidad civil por daños. Ejemplo de actos. Cuando como ya hemos manifestado, el acto es toda conducta humana voluntaria destinada a producir efectos jurídicos. Ejemplo de acto lícito, realizado conforme a la ley y con intención de generar derechos u obligaciones. Ejemplo, firmar un contrato de compra y venta, casarse, redactar un testamento. Ahora un ejemplo de acto ilícito, contrario a la ley, pero igualmente genera consecuencias jurídicas. Ejemplo, robar un bien, genera responsabilidad penal y civil. Ejemplo comparativo. Hecho, llueve intensamente y se inunda un local. El arrendatario puede pedir reducción del arriendo por imposibilidad de uso. Acto. El arrendador decide rescindir voluntariamente el contrato de arrendamiento. En resumen, el hecho es un suceso con o sin voluntad humana. El acto, acción voluntaria con efectos jurídicos. Una resolución judicial es la decisión que toma un juez o tribunal dentro de un proceso judicial, mediante lo cual se resuelve una cuestión planteada en el juicio, ¿no? Los objetivos lingüísticos buscan que el estudiante o profesional use el idioma de forma técnica, clara, precisa y persuasiva, porque el derecho depende totalmente del lenguaje para existir y aplicarse. Ejemplo de palabras técnicas como prescribir, decidir, informar, solicitar y registrar. Prescribir significa adquirir o perder derechos por el transcurso del tiempo y la inactividad de acuerdo con la ley. En derecho, según el artículo 2392 del Código Civil ecuatoriano, prescribir tiene dos sentidos principales según el contexto. Prescripción extintiva o liberatoria. Es cuando por el paso del tiempo y la inacción una persona pierde el derecho de reclamar judicialmente algo. Ejemplo, si alguien tiene una deuda y el acreedor no la reclama dentro del plazo que fija la ley, la deuda prescribe y ya no se puede ser exigida en un juicio. Ahora, la prescripción adquisitiva o usucapión es cuando por el uso continuo y prolongado en el tiempo, una persona adquiere un derecho normalmente de propiedad. Ejemplo, si alguien ocupa un terreno durante varios años seguidos cumpliendo los requisitos de la ley, puede llegar a ser reconocido legalmente como dueño. Ejemplo, vives y trabajas un terreno durante 15 años sin que el dueño real reclame. Puedes pedir que se te declare propietario. Ahora, el artículo 2393 del Código Civil del Ecuador dispone, el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. ¿Qué significa esto? Este artículo establece que el interesado debe pedir alegar la prescripción. Si alguien quiere que una acción sea extinguida por prescripción,
tiene que plantearla en su demanda o en su defensa. No basta con que pasen los plazos de la ley. Si nadie lo dice, no se aplica. El juez no puede declararla de oficio. El juez no puede aplicar la prescripción por iniciativa propia, sin que una de las partes lo solicite. Debe ser parte del debate, es decir, debe estar alegada por alguien. Ejemplo para que quede claro. Supón que alguien tiene derecho a cobrar una deuda, pero ha pasado el plazo para demandarlo, según la ley. Si el deudor quiere evitar la demanda, diciendo que ya pasó el plazo, él debe alegar la prescripción en su contestación. Si no lo hace, aunque haya pasado el plazo, el juez no puede declararla por sí mismo sin que se lo pida. El artículo 2394 del Código Civil del Ecuador nos dice que la prescripción puede ser denunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Es decir, que este artículo busca evitar que alguien se aproveche del tiempo para alegar la prescripción, pero luego haga actos que contradicen esa defensa. Entonces, un ejemplo de cómo funciona la renuncia tácita de la prescripción en caso de deuda de dinero. Digamos, una situación inicial. ¿Cuál le debe a Pedro $5.000 según la ley? Si Pedro no demanda en cierto plazo, la acción de cobro prescribe, es decir, se extingue. Después de cumplido el plazo de prescripción, Pedro ya no podrá cobrar judicialmente porque pasó el tiempo. Pero resulta que Juan, después de ese plazo, le paga a Pedro los intereses de la deuda y le pide más tiempo para pagar. Efecto legal, pues con este acto Juan está reconociendo que la deuda sigue existiendo. Por lo tanto, renuncia tácitamente a la prescripción. Es decir, aunque ya podía defenderse diciendo esta deuda prescribió, pierde este derecho por haber actuado como si la deuda siguiera viva. Otro ejemplo, posición de un terreno. María posee un terreno durante 15 años de manera pacífica y pública, plazo suficiente para prescripción adquisitiva. Al cumplirse ese tiempo, podría pedir que se le declare propietaria por su copión, pero si después de ese plazo ella firma un contrato de arriendo con el antiguo dueño, está reconociendo que él es el propietario. Entonces, se entiende que renunció tácitamente a la prescripción adquisitiva. Renuncia a la prescripción. Tipo de renuncia. Expresa cómo se manifiesta. Se declara de manera directa que se renuncia a la prescripción. Puede ser verbal o escrita, pero debe ser inéquivoca. Ejemplo práctico. El deudor dice por escrito, reconozco que aún debo la suma y no me acojo a la prescripción. Efecto jurídico. El derecho de prescripción ya no puede alegarse. La obligación de derecho vuelve a tener plena vigencia frente al acreedor o dueño. Tácita. No se dice con palabra, sino que se demuestra con actos o comportamientos que reconocen el derecho al otro. Entonces, aquí, ejemplo práctico. El deudor dice por escrito, perdón, ejemplo práctico. El deudor paga intereses de una deuda ya prescrita. El deudor pide más plazo para pagar. El poseedor de un terreno lo arrienda al dueño después de cumplir el plazo de prescripción. Efecto jurídico. Se entiende que la persona renunció automáticamente a la prescripción por sus propios actos. Aplicación de la regla sobre la prescripción. Las reglas sobre la prescripción se aplican para dar seguridad jurídica. Nadie puede reclamar indefinidamente un derecho si no actúa, y quien ha poseído o usado un bien durante mucho tiempo puede llegar a adquirirlo legalmente. Bienes que se ganan por prescripción. Artículo 2398. Salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción el dominio de los bienes corporables, raíces o muebles que estén en el comercio humano y sean poseídos con las condiciones legales. Es decir, se puede adquirir por prescripción adquisitiva el dominio de muebles o inmuebles que estén en el comercio humano, es decir, que sean susceptibles de ser propiedad privada, hayan sido poseídos con las condiciones legales, pública, pacífica, continua y como dueño. También hay excepciones. No todos los bienes pueden adquirirse por prescripción.
La Constitución establece ciertos bienes y derechos como imprescriptibles. Ejemplo, bienes del dominio público, recursos naturales, etc. Hay que tomar en cuenta que la prescripción no solo aplica a la propiedad, sino también a otros derechos reales como servidumbres, usufructos, etc., siempre que no estén prohibidos. En resumen, el artículo 2398 reconoce que la prescripción adquisitiva es un medio válido para adquirir la propiedad de bienes en el comercio humano, así como otros derechos reales, salvo los expresamente exceptuados por la Constitución o por la ley. Entonces, bienes y derechos imprescriptibles en Ecuador pueden ser los bienes de dominio público, como calles, plazas, puentes, caminos, plazas, fuentes públicas, bienes destinados al uso común de todos. Bienes del Estado y del gobierno autónomos descentralizado como previos y terrenos que son de propiedad estatal y destinados al servicio público. También los recursos naturales como petróleo, minerales, gas, agua, biodiversidad, suelos, subsuelos. O también las tierras comunitarias, comunales, ancestrales e indígenas no pueden ser enajenadas, embargadas ni sujetas a prescripción. Y entran también los bienes de patrimonio cultural del Estado, monumentos, sitios arqueológicos, documentos históricos, obras artísticas declaradas patrimonio. Los derechos humanos y garantías constitucionales, los derechos fundamentales, vida, libertad, dignidad, etc., son imprescriptibles e inalienables. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo práctico. Si una persona ocupa un terreno baldío que es propiedad del Estado, aunque viva 50 años, no puede adquirirlos por prescripción, porque los bienes estatales son imprescriptibles. Si alguien posee un parque público o una servidumbre central indígena, tampoco puede alegar prescripción. Conclusión. El artículo 2398 del Código Civil del Ecuador permite adquirir bienes por prescripción, pero nunca aquellos que la Constitución o la ley declare imprescriptible como bienes públicos, comunales, patrimoniales o naturales. Clases de prescripción. La prescripción adquisitiva se divide en ordinaria y extraordinaria. Tiempo para la prescripción. El artículo 2408 del Código Civil ecuatoriano regula la prescripción ordinaria adquisitiva, también llamada usucapión ordinaria. Por la prescripción ordinaria se adquiere el dominio de cosas corporales, ajenas raíces o muebles y de otros derechos reales que no estén especialmente exceptuados mediante la posición regular, no interrumpida durante el tiempo que las leyes se requieren. ¿Qué se adquiere? El dominio, es decir, la propiedad de bienes muebles y inmuebles. También otros derechos reales como usufructo, servidumbre, siempre que la ley no los excluya. Requisitos principales: posesión regular con justo título, un contrato, compraventa, donación, etc. Y buena fe, querer de manera razonable que se tiene derecho. Tiempo. Cuando el artículo 2408 del Código Civil ecuatoriano dice, durante el tiempo que las leyes requieran, se refiere a que no vas a contener la posición regular y de buena fe, sino que también es necesario mantenerla durante un plazo mínimo que fija la ley. En la prescripción ordinaria que existe en Ecuador, los bienes inmuebles como casas, terrenos, departamentos, deben poseer de manera regular, pacífica y pública durante 10 años. Bienes muebles, caros, maquinarias, etcétera, deben poseerlos en las mismas condiciones durante 3 años. Ejemplo práctico de un bien inmueble. Si compras un terreno con un contrato de compraventa válido, pero que no se inscribió en el registro de la propiedad y los posees pacíficamente durante 10 años con buena fe, la ley te reconoce como propietario legítimo. Ejemplo práctico de un bien mueble. Ahora, María compra un auto usado a Luis con un contrato de compraventa privado, justo título. El auto se entrega con llaves y documentos básicos. María cree de buena fe que Luis era el legítimo dueño, pero resulta que Luis no había hecho el traspaso oficial en la ANT, Agencia Nacional de Tránsito. El verdadero propietario seguía siendo otra persona. Aunque ésta nunca reclamó, María usa el auto todos los días, lo matricula, lo asegura, lo mantiene públicamente como suyo. Nadie discute su posición ni la demanda. Después de 3 años de posición continua, pacífica y pública, con justo título y buena fe, María se convierte en propietaria legítima del auto por prescripción ordinaria. Esto está
en el artículo 2408 de Código Civil del Ecuador. Conclusión, aunque María compró con un título imperfecto, porque Luis no era formalmente dueño, la ley reconoce el derecho de propiedad pasado los 3 años. Como efecto, el poseedor se convierte en propietario legítimos una vez cumplidos los plazos y condiciones. Ahora, el artículo 2411 del Código Civil ecuatoriano, prescripción extraordinaria. Por la prescripción extraordinaria se adquiere el dominio de las cosas ajenas, raíces o muebles y de los otros derechos reales que no estén especialmente exceptuados mediante la posesión no interrumpida durante 15 años, sin necesidad de título alguno ni buena fe, que permite adquirir la propiedad de bienes o muebles, así como otros derechos reales. Diferencias con la ordinaria, no se requiere justo título, no requiere buena fe, solo basta la posición continua, pacífica y pública. El tiempo, pues 15 años de posesión interrumpida. Ejemplo práctico de un bien inmueble. Pedro ocupa un terreno baldío de otra persona, sin contrato ni autorización. Construye una pequeña casa y vive ahí. Nadie le reclama el terreno. Pasan 15 años de posesión pacífica, pública y sin interrupciones. Aunque Pedro no tuvo título ni actuó de buena fe, la ley le reconoce la propiedad por prescripción extraordinaria. Ahora vamos a comparar entre una prescripción ordinaria y extraordinaria para que nos quede claro, ¿sí? Aspecto. En la prescripción ordinaria, en el artículo 2408 del Código Civil del Ecuador. Como requisitos, se necesita una posición regular con justo título y buena fe del poseedor. El tiempo exigido son 10 años para bienes inmuebles y 3 años para bienes muebles. Ejemplo con un bien inmueble. Ana compra un terreno con un contrato válido, pero no inscrito en el registro de la propiedad. Lo posee pacíficamente durante 10 años y se vuelve propietaria. Ejemplo con bien mueble. Juan compra un carro usado con contrato simple, creyendo que el vendedor era el dueño. Después de 3 años de posición continua, se convierte en dueño legítimo. Fundamento. Protege a quien tiene un título válido, pero imperfecto y actúa de buena fe. Efecto final. El poseedor se convierte en propietario legítimo por el paso del tiempo validando su título. Ahora, en la prescripción extraordinaria del artículo 2411 del Código Civil ecuatoriano. Los requisitos, posición simple, sin necesidad de título. No requiere buena fe. El tiempo exigido son 15 años para inmuebles. Ejemplo con un bien inmueble. Pedro ocupa un terreno baldío sin autorización. Tras 15 años de posición pacífica y continua, se vuelve propietario. Ejemplo, con bien mueble. Carlos guarda una motocicleta abandonada en su taller y la usa durante 15 años. Sin reclamo alguno, se convierte en dueño sin necesidad de título. El fundamento premia la posición prolongada, aunque se haya iniciado sin derecho. Como efecto final, el poseedor se convierte en propietario legítimo, aunque nunca tuvo título ni buena fe. Decidir en el lenguaje forense. En el ámbito jurídico y procesal, decidir significa que el juez o tribunal, al analizar un conflicto sometido a su conocimiento, emite una resolución jurídica que pone fin a una controversia o resuelve un incidente dentro del proceso. Es el acto central de la función jurisdiccional, ya que administrar justicia consiste precisamente en decidir sobre los derechos en disputa. Características de la decisión forense. Autoridad, que proviene de un juez o tribunal en ejercicio de la función jurisdiccional. Fundamentación.
Debe estar motivada en la ley, los hechos y las pruebas. La forma se plaza en una resolución judicial proveniente de auto o sentencia. Con efecto, genera consecuencias jurídicas obligatorias para las partes. Ejemplo en el derecho civil, propiedad de un terreno. María demanda a Juan porque ambos reclaman ser dueños de un terreno. El juez recibe la demanda, las pruebas escritas, testigos, peritajes. Tras analizar, decide que el título de propiedad de María es válido y dicta sentencia reconociéndola como propietaria. Aquí, decidir significa emitir una resolución que pone fin al conflicto de propiedad. En la redacción jurídica, informar significa comunicar hechos, situaciones o decisiones de manera clara, objetiva y precisa, utilizando un lenguaje formal y técnico propio del derecho. La finalidad es que el receptor, juez, parte, autoridad, abogado, etcétera, tenga conocimiento cierto de lo que se expone. Características de informar en lo jurídico. Uno es la claridad. Debe expresarse sin ambigüedades. Dos es la objetividad. Se narran hechos o decisiones sin opiniones personales. Tres es la posición. Se usan términos técnicos correctos. Cuatro es la finalidad jurídica. Busca producir efectos legales, notificar, dejar constancia, acreditar hechos. Ejemplo práctico. Informe jurídico. Un abogado informa a su cliente sobre las consecuencias legales de un contrato. Informe pericial. Un perito informa al juez sobre el valor de un inmueble. Notificación judicial. El secretario del juzgado informa oficialmente a las partes sobre la resolución. En conclusión, en el lenguaje y redacción jurídica, informar no es solo comunicar, sino dar a conocer de manera formal y fundamentada hechos o decisiones con relevancia legal. En el derecho, solicitar significa pedir formalmente algo a una autoridad competente dentro de un proceso o trámite con base en un derecho o interés legítimo. No es un simple pedir, sino un acto procesal que tiene efectos legales porque la autoridad debe pronunciarse aceptando, negando o resolviendo la petición. Características. Forma. Se presenta mediante un escrito, petición, demanda, memorial, recurso. Dos, fundamento. Debe basarse en la ley, en hechos y en el derecho que se reclama. Tres, destino. Siempre va dirigido a una autoridad, juez, tribunal, institución pública. Cuatro, respuesta obligatoria. La autoridad está obligada a resolver la solicitud. Principio de tutela judicial y derecho de petición. Ejemplo práctico. Bueno, ejemplos prácticos. En lo civil, una persona solicita al juez que se le conceda la posición efectiva de un bien. En lo penal, el abogado defensor solicita la libertad de su cliente bajo coacción. En lo laboral, un trabajador solicita el pago de sus horas extras. En lo administrativo, un ciudadano solicita al municipio una licencia de funcionamiento. En conclusión, en el ámbito jurídico, solicitar es ejercer el derecho de petición o requerir formalmente una decisión con efectos legales y dentro de un procedimiento. En los documentos jurídicos, registrar significa acentuar, inscribir o dejar constancia oficial de un acto, contrato, resolución o derecho en un libro, acta o registro público para que tenga validez, publicidad y efectos legales frente a terceros. Características de registrar. Formalidad. Debe hacerse en los libros o registros que la ley establece. Publicidad. Lo registrado se presume que debe ser conocido por todos. Nadie puede alegar ignorancia de lo inscrito. Efectos legales. El registro da autoridad, prioridad y oponibilidad frente a terceros. Documento. Suele constar en actas, inscripciones o certificados emitidas por la autoridad registral. Ejemplos prácticos. En derecho civil, registrar una escritura pública de compraventa de un terreno en el registro de la propiedad. En derecho mercantil, registrar la constitución de una compañía en el registro mercantil. En derecho familiar, registrar un matrimonio o nacimiento en el registro civil. En lo judicial,
registrar la presentación de una demanda en el sistema del juzgado. En conclusión, en documentos jurídicos, registrar es dejar asentado oficialmente un acto o derecho para que produzca efectos jurídicos frente a todos y goce de autenticidad. Características del documento jurídico. Un documento jurídico es aquel que crea, modifica, transmite o extingue derechos o obligaciones y que sirve como medio de prueba legal. Características principales. Uno, la autenticidad, verdadero, verificable y atribuible a su autor. Como dos, legalidad, cumple con las normas y requisitos que la ley establece. Tres, objetividad, refleja hechos o actos jurídicos comprobables. Cuatro, formalidad, contiene elementos exigidos por la ley, firma, fecha, lugar, registro, etc. Fuerza probatoria. Puede presentarse en juicio como medio de prueba. Finalidad jurídica. Siempre busca producir efectos legales. Ejemplos de documentos jurídicos: escritura pública de compraventa, contratos, arrendamientos, sentencia judicial, testamento, certificado de matrimonio o nacimiento. En conclusión, un documento jurídico no es cualquier escrito, sino aquel que tiene valor legal, cumple con requisitos de forma y fondo y puede ser usado como prueba en un proceso. Muchas gracias. Eso ha sido todo.